Hola de nuevo a todos. En este vídeo vamos a ver cómo llevar la implementación del modelo de simulación de colas GG1 a un caso práctico en MATLAB. En este caso práctico vamos a trabajar con un caso específico de las colas GG1, concretamente las de tipo MM1. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo entre llegadas y el tiempo de servicio van a venir dados por sendas distribuciones de tipo exponencial, es decir, vamos a trabajar con variables aleatorias de tipo exponencial. Recordemos la base de nuestro modelo. Tenemos un sistema con un solo recurso. A este sistema están llegando continuamente trabajos que pasan a ejecución en el procesador si este está libre, y si este no está libre, pues esperan en una sala de espera que tiene una capacidad ilimitada. Los trabajos se sirven con una disciplina de tipo FIFO. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un trabajo abandona el sistema, el siguiente trabajo que pasa a ejecución es el más antiguo de los que estuvieran en la sala de espera. Al trabajar con sistemas de tipo MM1, la parametrización se va a establecer en función de dos parámetros. Un parámetro lambda, que es la tasa delegada de trabajos al sistema. Es decir, en nuestro sistema llegan lambda trabajos por unidad de tiempo. El segundo parámetro es mu, la tasa de ejecución de trabajos, la velocidad a la que procesa esos trabajos el recurso del sistema. Es importante recordar que en el simulador lo que especificábamos eran los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicios. Ha de observarse que estas tasas son los inversos de esos tiempos. Es decir, la tasa de llegada es igual al inverso del tiempo medio entre llegadas y la tasa de ejecución es igual al inverso del tiempo medio de servicio. Como hemos comentado, nuestra variable aleatoria x es una variable aleatoria exponencial de tasa lambda. Esto quiere decir que su función de densidad de probabilidad va a venir dada para valores de x mayores o iguales que 0 y 0 para valores de x menores que 0. De igual forma, el tiempo de ejecución, el tiempo de servicio, es una variable aleatoria exponencial de tasa mu, con lo cual su función de densidad de probabilidad viene dada por mu. A la hora de trabajar con variables aleatorias de este tipo, es decir, exponencial, vamos a ver que podemos utilizar unas fórmulas específicas a la hora de generar muestras que se correspondan con estos tipos. Veremos en el desarrollo de la práctica cuáles son esas fórmulas y en temas posteriores veremos cuál es su origen. Por último, recordar que el objetivo de nuestro simulador es obtener el tiempo medio de respuesta de las tareas en el sistema, es decir, el tiempo medio que transcurre desde que una tarea llega al sistema hasta que sale del mismo, es decir, que ha ejecutado completamente esa tarea. Recordemos también que ese tiempo incluye el tiempo de espera en cola de las tareas. Para el desarrollo de la práctica, tenéis disponible en aula virtual una guía de esta primera sesión. El objetivo de esta primera sesión de prácticas es reproducir y entender los experimentos que vamos a realizar a continuación y que son los que se detallan en esta guía. Vamos a pasar a ver qué funciones tenemos disponibles en MATLAB para implementar este simulador. Tenéis disponible en aula virtual un fichero llamado simulador básico MATLAB. Es un zip, si lo descomprimís vais a observar que tiene disponibles las siguientes funciones. Una función aleatorio exponencial que nos va a servir para generar muestras de esas variables aleatorias. Dos funciones encolar evento y siguiente evento que nos van a servir para manejar la lista de eventos. Dos funciones popFIFO y pushFIFO que nos van a servir para manejar una FIFO. La vamos a utilizar para guardar los tiempos de entrada de las tareas al sistema. Y un fichero que se llama esqueletosim.m. Este fichero contiene el simulador. Es un esquema general que vamos a poder reutilizar a lo largo de todo el curso para ir creando nuevos simuladores. Lo que hace es implementar el mecanismo de simulación por eventos discretos que hemos comentado en vídeos anteriores. Bien, vamos a comenzar
con el estudio de estas funciones. Y como nos dice nuestra guía, vamos a comenzar con las funciones de encolar evento y siguiente evento. Vamos a echar un vistazo a lo que contienen esas funciones. La primera función, encolar evento. Yo aquí lo estoy haciendo con un editor de texto, pero vosotros podéis hacerlo con el editor de MATLAB o con cualquier otro editor que utilicéis. Bien, esta función, si observáis, tiene como parámetro, recibe una lista de eventos, un tiempo y un tipo. El tiempo es en el instante en el que sucederá el evento y el tipo va a ser un número entero que indique cuál es el evento que se va a producir. Vamos a ver cómo se ejecutaría esta función. En la ventana inferior tenemos una ventana de comandos de MATLAB. Es similar a la que vosotros tenéis si estáis utilizando el IDE de MATLAB. Bien, lo primero que tenemos que hacer a la hora de utilizar la función de encolar evento o de siguiente evento es crearnos una lista de eventos. Vamos a llamar, por ejemplo, a esa lista de eventos CV y vamos a declararla vacía. Simplemente lo hacemos de esta forma. Es decir, estamos indicando que la lista de eventos es una matriz, en principio, vacía, sin ningún tamaño asignado. A la hora de planificar nuestros eventos, tenemos que llamar a esa función encolar evento. Le indicaremos en qué lista deseamos guardar el evento, es decir, EV, el tiempo en el que se producirá el evento y el tipo. Vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a planificar un evento en el instante 1.5 de tipo 1. Bien, si observáis el resultado, simplemente vamos a tener una lista con una sola fila indicando ese único evento. Vamos a llamarla una segunda vez a ver si todo va como sería esperable. Sabéis que la lista de eventos tiene que ordenarse por el tiempo. Entonces voy a insertar un segundo evento en el instante, por ejemplo, 2,3, un evento de tipo 0. Si está bien, debería de observar una lista con dos filas. Observad que el resultado no es el que estábamos esperando. Tenemos como retorno una sola fila, una matriz de una sola fila. Bien, ¿por qué está sucediendo esto? Esto tiene relación con el tercer ítem de la guía de la sesión, que nos dice que tenemos que repasar el concepto de paso por valor en MATLAB y por qué lo necesitamos. Bien, si recordáis, el paso por valor, cuando trabajábamos con un lenguaje de programación, significaba que lo que yo le estoy pasando a una función, en realidad es una copia de la variable y que cualquier modificación que se produzca de esa variable dentro de la función no se va a ver reflejada en el exterior. Si yo quiero que las modificaciones se vean reflejadas en el exterior, tendría que usar el paso por referencia. ¿Qué es lo que sucede aquí? En la llamada encolar evento, que el paso es por valor. Entonces, la primera vez que llamo a la función, la variable EV simplemente no se modifica. Se coge el valor que tenga al comienzo, se le realizan modificaciones, pero esas modificaciones no se ven en el exterior. A mí lo que me gustaría es en realidad tener paso por referencia. El problema es que en MATLAB esto no está permitido. En MATLAB las funciones solamente admiten el paso por valor. ¿Cómo podemos corregir este comportamiento? Pues bien, hay un pequeño truco. Lo que podemos hacer es en nuestra función, y volvamos a la definición de la misma, es indicar en los parámetros de retorno la variable o las variables que se modifiquen. En este caso, nuestra función de encolar evento, como la lista de eventos puede ser modificada, lo que estamos haciendo es retornarla a la vuelta de la función. Entonces, si la llamamos de la siguiente forma, lo que haremos es el valor de la lista se va a grabar en nuestra variable EV. Si llamamos una segunda vez a la función de encolar eventos, también utilizando este formato, veremos que ahora ya funciona correctamente. Y si os fijáis, ha encolado ese segundo evento después del primero. Vamos a comprobar que esto está funcionando correctamente. Voy a decirle que me inserte un nuevo evento en el instante 0,8 y el evento de tipo 3, por ejemplo. Si el resultado es correcto, lo que debemos observar es que ese evento nos aparece arriba de todo en la lista, porque esta es una lista ordenada por tiempos. Como veis, el resultado es correcto. Esta función nos permite ir planificando eventos, metiéndolos en la lista de eventos. ¿Cómo hacemos para dar pasos de simulación? Pues lo que teníamos que hacer, si recordáis, era siempre extraer el evento que estaba más arriba en la lista de eventos. Para hacer esa acción tenemos disponible otra función, que es siguiente evento. Vamos a verla. Bien, esta función recibe un solo parámetro,
la lista de eventos de la cual queramos extraer el evento y recibe como resultado la lista de eventos. ¿Por qué? Porque como se modifica tenemos que devolverla para emular el paso por referencia y el tiempo y el tipo del evento que esté situado más arriba de la lista. Vamos a ver cómo funciona en ejecución. Las variables de retorno. En MATLAB, cuando una función devuelve más de una variable, lo indicamos entre corchetes. El tiempo, el tipo y llamaremos a la función siguiente evento indicándole que queremos extraer un evento de la lista EV. Bien, si todo funciona como es de esperar, nos va a devolver una lista de eventos modificada con las dos últimas entradas que tenemos ahora mismo, en tiempo 0,8 y en tipo 3. Vamos a hacer un poco más grande la ventana. El retorno de la función es correcto. Si hago una segunda llamada a esta función, pues deberíamos de recibir en tiempo 1,5 y en 1 y una lista de eventos con un solo evento. Correcto, si lo llamamos otra vez, recibiremos una lista de eventos vacía en tiempo 2,3 y en tipo 0. Y ahora la lista se ha quedado sin eventos. ¿Es seguro seguir llamando a la función siguiente evento? Sí, si lo hacéis, veréis que simplemente al no tener ningún evento disponible está devolviéndonos un tipo -1. Eso nos indica que la lista de eventos se ha quedado vacío. Esto no debería de suceder nunca en un simulador, que la lista de eventos se quede vacía. Si esto sucede es porque hay algún tipo de bug en el programa, de error, y hay que corregirlo. Es un indicador de este tipo de errores y os puede ser útil a la hora de hacer la depuración. A continuación vamos a pasar al segundo ítem del guión. En él se nos pide que comprobemos dos nuevas funciones, pushFIFO y popFIFO. Estas dos funciones nos sirven evidentemente para manejar una lista FIFO. Vamos a recordar por qué necesitamos esta estructura en nuestro simulador. El motivo fundamental es el cálculo de los tiempos de respuesta. En un sistema de un solo recurso como el que estamos considerando, se produce la siguiente propiedad. El primer trabajo que llega va a ser siempre el primer trabajo en salir. El segundo trabajo que llega va a ser siempre el segundo trabajo en salir. Y así sucesivamente. Esto es debido a que estamos suponiendo una disciplina de cola de tipo FIFO. Por lo tanto, una tarea nunca puede adelantar a otra. En sistemas de más de un recurso esta propiedad no sería cierta, pero aquí sí. Entonces, esta observación, como habíamos comentado en vídeos anteriores, lo que nos permite es, cuando una tarea llega al sistema, vamos a apuntar su hora de llegada en una lista de tiempos. A la hora de calcular muestras del tiempo de respuesta, cuando salga del simulador, es decir, cuando estemos procesando el evento de salida de la tarea iésima, vamos a calcular el tiempo que ha permanecido esa tarea en el sistema como el momento actual, la hora de simulación, que estábamos llamando en nuestro ejemplo t a esta variable, o tiempo de simulación, si lo queremos hacer todavía más explícito, menos el tiempo de llegada de esa tarea. ¿De dónde obtenemos este tiempo de llegada? Puesto que se está manteniendo el orden, como comentábamos, lo que tenemos que hacer es un pop, tenemos que extraer el siguiente tiempo de nuestra cola FIFO de tiempos, es decir, este tiempo se obtendrá realizando una operación de pop en esta FIFO. Cuando insertamos los datos, la operación sería una operación de tipo push. Esas dos funciones, push y pop, son precisamente las que hemos creado para nuestro simulador. El funcionamiento es muy similar al de una cola de eventos. Vamos a comenzar viendo la función de pushFIFO. En ella tenemos que pasar una estructura de tipo FIFO que va a consistir en un vector que va a ir almacenando los tiempos de llegada y cada vez que queramos insertar un elemento, pues simplemente indicamos el tiempo que queremos insertar en ese vector. Fijémonos además que esta función devuelve otra vez la estructura de FIFO, por el mismo motivo que devolvíamos la lista de eventos al hacer un encolar evento, para simular el paso por referencia de esa variable. Bien, vamos a ver cómo utilizarlo con la ventana de comando de MATLAB.
Tenemos que crear en primer lugar una estructura vacía en la cual ir almacenando nuestros datos. Pues vamos a llamarlo F a esa estructura, F de FIFO. La creamos vacía, como la lista de eventos, y vamos a insertar un primer elemento. La sintaxis sería la siguiente. Vamos a guardar un tiempo, por ejemplo, el 1,3. Vamos a guardar un segundo elemento, por ejemplo, 1,4. Bueno, como se puede observar, en este caso tenemos un vector, no una matriz con dos columnas como en el caso de la lista de eventos, sino una sola columna. El dato que introducimos sigue un orden similar al de la entrada. Por ejemplo, si yo ahora inserto un dato de 0,4, no se va al principio de la lista, sino que se va al final. Para extraer elementos de esa lista tenemos la función de popfifo. Vamos a ver su declaración. La función de popfifo recibe como salidas dos parámetros, la FIFO porque se modifica y el tiempo que se extrae de la primera posición de esa estructura FIFO. Recibe como argumento la variable FIFO donde tenemos contenidos nuestros valores. Vamos a ver su utilización con el ejemplo en la ventana de abajo. Vamos a pedirle que nos extraiga el primer elemento. Bien, como podéis observar, nos ha extraído el elemento que estaba arriba de todo en el vector y el vector se ha modificado y ahora solamente contiene tres elementos. Voy a repetir el experimento. Ahora el vector solamente contiene 2, 1, ahora se queda vacío y es seguro llamar al popfifo porque en caso de que esté vacío nos va a devolver un tiempo de -1. La última función que necesitamos para construir nuestro simulador del sistema MM1 es una función que nos genera números al azar siguiendo una distribución aleatoria de tipo exponencial. Vamos a ver la declaración de esa función. Esa función devuelve una sola variable que es la muestra que se ha obtenido para la variable aleatoria. En la configuración, en la parametrización de esta función, debemos indicarle la tasa de la variable aleatoria exponencial. Vamos a ver cómo opera esta función con un par de ejemplos. Vamos a empezar llamando a la función con una tasa de 1. Bueno, si os fijáis, si yo llamo repetidamente a la función con esa misma tasa, estoy obteniendo valores diferentes, como se espera de una función que genera números aleatorios. ¿Qué sucede si yo incremento la tasa? Si yo incremento la tasa, lo que estoy haciendo en la práctica es que los tiempos entre llegada, recordad que lo que me devuelve esta función es el tiempo entre llegada de tareas o el tiempo de ejecución de tareas, deberían bajar. Si subo la velocidad, estoy bajando el tiempo entre esos eventos. Vamos a comprobarlo haciendo llamadas a la función aleatorio exponencial con una tasa mucho mayor. Los resultados obtenidos deberían de ser entonces mucho más pequeños. Bien, fijaros, estoy obteniendo unos valores mucho más pequeños que en el caso anterior y se sigue manteniendo el azar. Dos experimentos distintos nos están generando valores diferentes. Si por el contrario yo selecciono una tasa mucho más baja, estoy haciendo que la frecuencia de esos eventos disminuya, es decir, que el tiempo crezca mucho entre distintos eventos. Fijaros que es precisamente lo que sucede al llamar a la función aleatorio exponencial con una tasa de 10 elevado a la -3. A partir de estas funciones ya vamos a ser capaces de crear nuestro sistema de simulación para una MM1. Vamos a ver ese simulador en su código, esqueleto de simulación.m. Este esqueleto de simulación, aunque ya lo hemos comentado antes, tiene la importante característica de que es universal. Es decir, cualquier sistema que podamos simular a través de una estructura de simulación por eventos discretos va a poder ser adaptado a este código. Vamos a repasar las características más importantes de este código. En primer lugar, tenemos una variable lista EV que vamos a utilizar para guardar nuestros eventos. Vamos también a establecer al principio de la simulación el tiempo de simulación igual a 0. La variable de pasos la vamos a utilizar para indicar cuántos pasos de simulación
vamos a dar hasta completar nuestra simulación. A continuación, identificamos los posibles eventos de nuestro sistema. Cada uno de estos eventos va a estar asociado a un número distinto. En este caso, el evento de salida va a estar asignado al número 0 y el de llegada al número 1. También vamos a inicializar el estado. Al principio el sistema tiene 0 trabajos dentro y la FIFO de tiempos está vacía. Después de esto, en nuestro simulador tenemos la configuración del mismo. Hemos establecido para comenzar en la primera prueba que la tasa de llegadas lambda es igual a 10 tareas por segundo y la tasa de ejecución del sistema es igual a 15 tareas por segundo. Vamos a tener también dos variables para poder calcular los estadísticos libres. Después veremos cómo lo haremos. A la hora de arrancar nuestro simulador, como hemos comentado, siempre tenemos un primer evento de arranque. Para crear este evento de arranque, vamos a hacer uso de la función encolar-evento y lo que haremos será crear un evento de llegada en un instante aleatorio dado por la generación de un tiempo entre llegadas. Fijaros aquí que estoy llamando la función aleatorio exponencial con la tasa de llegadas. Estoy generando un tiempo entre llegadas. A continuación, en nuestro simulador tenemos un bucle for que da tantos pasos de simulación como hayamos configurado anteriormente. En cada paso de simulación, lo primero que hacemos es extraer el evento, es decir, obtenemos el tiempo y el tipo del próximo evento. Actualizamos nuestro reloj de simulación al momento en que suceda ese evento y según el tipo de evento realizamos las acciones pertinentes. Si es un evento de llegada, lo que hacemos en primer lugar es actualizar el estado, es decir, vamos a tener una tarea más dentro del sistema. A partir de ahí tenemos que ver qué nuevos eventos tenemos que planificar. En primer lugar, puesto que se ha producido una entrada, vamos a planificar siempre la próxima entrada. Generamos una muestra del tiempo aleatorio entre entradas. Para ello llamamos a la función aleatorio exponencial indicándole la tasa de llegadas, lambda. Utilizando esta muestra de tiempo, lo que hacemos es planificar un evento de llegada. ¿En qué instante? En el instante actual más la muestra que hemos obtenido en la instrucción anterior. Y con la función encolar-evento lo planificamos introduciéndolo en la lista de eventos. Si, como vimos en vídeos anteriores, cuando llega en la nueva tarea el sistema estaba vacío, es decir, si se verifica la condición de que el número de tareas en el sistema es igual a 1, entonces también tendremos que planificar el evento de salida para la tarea que acaba de llegar. Vamos a generar una muestra del tiempo de servicio, otra vez utilizando la función aleatorio exponencial, pero en este caso con una tasa mu, no con la tasa lambda. A continuación planificamos esa tarea de salida en el instante actual más la muestra del tiempo de servicio y lo que hacemos siempre es guardar la hora de llegada de la tarea en nuestra FIFO de tiempos, utilizando la función de pushFIFO. Si el evento es un evento de salida, lo primero que hacemos es decrementar el número de tareas dentro del sistema para actualizar el estado. Si había tareas a la espera de ejecución en nuestro sistema de colas, lo que haremos es generar una muestra del tiempo de servicio y planificar la salida de la siguiente tarea. ¿En qué instante? En el instante actual de simulación más esa muestra del tiempo de servicio. A continuación, vamos a obtener de la FIFO de tiempos la hora de llegada de la tarea que está saliendo ahora mismo. Con esa hora de llegada vamos a ser capaces de calcular una muestra del tiempo de respuesta, es decir, el tiempo que ha permanecido la tarea que está saliendo ahora mismo en el sistema. ¿Cuánto tiempo ha estado dentro del sistema? Pues la hora actual, dada por el reloj de simulación, menos el instante de llegada de la tarea, que lo hemos obtenido con la llamada apopFIFO. Lo que hacemos con estas muestras es simplemente acumularlas. Vamos a acumular el total de los tiempos y el número total de tareas que han abandonado el sistema para después poder obtener el tiempo medio de permanencia dentro del sistema. Tras dar el número de pasos de simulación que hemos configurado, lo que hacemos es mostrar el informe de resultados de esa simulación. Para eso simplemente estamos calculando el tiempo medio
de respuesta al tiempo medio de permanencia de las tareas utilizando las dos variables anteriores. El siguiente paso que vamos a dar se indica en el guión de la sesión. Vamos a empezar a ver cómo ejecutamos esta simulación. Primero lo vamos a hacer paso a paso. En el código del esqueleto de simulación hay dos bloques de código. Estos dos bloques de código lo que muestran es información sobre el evento que se está produciendo y paran la simulación hasta que le demos a una tecla, al Enter, por ejemplo. Eso se hace con la instrucción de pause que tenéis al final de cada uno de estos dos bloques. Bien, vamos a descomentarlos para hacer una ejecución paso a paso y ver su resultado. Vamos a ampliar la ventana de comandos para poder observar mejor la ejecución de la simulación. Lo que tenemos que hacer va a ser simplemente llamar a esqueleto de simulación. Bien, observad, lo que sucede es que al finalizar el procesamiento de cada evento se nos muestra información del tipo de evento que se ha producido y el instante en el que se ha producido ese evento. El primer evento es un evento de llegada que ha tenido lugar en el instante 0.0041. Si le doy a Enter, voy al siguiente evento. Es otro evento de entrada que será en el instante 0.463. A continuación, otra legada en el instante 0627. Otra legada, otra legada. Tenemos la primera salida. Cuando se produce una salida, fijaros que estamos imprimiendo una serie de información adicional. Estamos imprimiendo, en primer lugar, la hora de simulación. En segundo lugar, la hora de llegada de la tarea que está saliendo. Y en tercer lugar, el valor de la muestra del tiempo de permanencia de la tarea que está saliendo ahora mismo del sistema. Es decir, tenemos una tarea que sale en el instante 0.2263. Esa tarea llegó al sistema en el instante 0041 y por lo tanto el tiempo total de permanencia, el tiempo de respuesta para esa tarea es 0.2222. Si continúo ejecutando, tengo otra salida, después otra legada, etcétera, etcétera. Bueno, este es el procedimiento estándar que debéis utilizar para depurar el simulador. La idea es que si estáis observando, creéis que puede haber algún fallo, lo ideal es poner una ejecución paso a paso como la actual y tras procesar cada evento, mostrar la información que creéis que puede ser útil a la hora de depurar ese código. A continuación, en el guión de las prácticas, nos piden que ejecutemos el simulador en modo continuo, es decir, vamos a volver a comentar esas líneas de la ejecución paso a paso. Vamos a parar la ejecución que teníamos en marcha, para eso ejecutamos control C. Y vamos a volver a lanzar el simulador. Ahora se ejecutará en bloque los 1000 pasos de simulación que habíamos configurado. Bueno, observad, ¿qué salida tenemos al final de la simulación? En primer lugar, indicamos el número de pasos, donde termina la simulación. A continuación mostramos el acumulado de los tiempos de respuesta y después el número total de muestras de tiempos de respuesta. Fijaros que el número de tareas que han salido del sistema no va a ser el número de pasos de simulación. Típicamente va a ser más o menos la mitad, aunque bueno, eso puede depender de los valores específicos de la lambda y del AMU. A continuación, en el código mostramos el tiempo medio de permanencia de las tareas en nuestro sistema. Entonces vemos en el resultado que acabamos de alcanzar que tenemos un tiempo medio de permanencia de las tareas en el sistema de 0.1691. Vamos a ver qué sucede si ejecutamos el simulador una segunda vez. Observad, tengo un resultado bastante diferente que el anterior. Voy a hacerlo una tercera vez. 0,14. Sigue siendo distinto de las dos muestras anteriores. Esta variabilidad lo que nos está sugiriendo
es que quizás el número de pasos que estamos dando en nuestro simulador sea demasiado pequeño. Vamos a intentar aumentar el número de pasos de simulación y ver el resultado con ese número de pasos ampliados. Vamos a indicar en primer lugar que queremos 10.000 pasos de simulación. Volvemos a la ventana de comandos y ejecutamos para 10.000 pasos. Bueno, 0.18, 19. Vamos a ejecutar una segunda vez. 0.18, 0.6, 0.22. Todavía sigue habiendo cierta variabilidad, aunque parece quizás un poco menor que en el caso anterior. Vamos a seguir aumentando el número de pasos de simulación. Vamos a poner, en vez de 10.000 pasos de simulación, 100.000 pasos. 0.1963, 0.2021, 0.1979. En fin, veis que lo que está sucediendo es que la variabilidad en el resultado parece que se está reduciendo. Esto indica o parece indicar que el número de pasos de simulación es suficiente. ¿Cómo podría yo estar realmente seguro de que este resultado está siendo correcto? Es decir, que mi simulador no tiene ningún error. Para eso podemos intentar en determinadas configuraciones y para determinados casos realizar validaciones. Ese es el objetivo del siguiente punto del guión de prácticas, que nos pide que validemos el resultado obtenido con el resultado teórico. Vamos a ver cuál sería el resultado teórico que tendríamos que obtener y vamos a ver si se parece al resultado que está arrojando nuestro simulador. A la hora de poder validar nuestro simulador, la teoría nos indica que el tiempo medio de respuesta para el caso de una configuración de tipo MM1 viene dado por la siguiente fórmula, siendo ρ el factor de utilización del sistema, la relación entre la tasa de llegadas y la tasa de salidas. Para nuestro caso tenemos que lambda es igual a 10 y mu es igual a 15. Por lo tanto, el factor de utilización es de 2/3. Con lo cual, podemos calcular el tiempo medio de respuesta como 1 partido por mu, que vale 15, multiplicado por 1/3, es decir, 1/5, o lo que es lo mismo, 0.2. Bien, si observamos los resultados de nuestro simulador, vemos como efectivamente la simulación se acerca a este valor, lo cual nos está confirmando que nuestro simulador está correctamente construido. Por otra parte, indicar que hemos necesitado aproximadamente 100.000 pasos a la hora de obtener un resultado satisfactoriamente estable. El número de pasos en realidad depende de la varianza que tengan las muestras del tiempo de respuesta. Cuanta más variabilidad tengan estas muestras, más difícil va a resultar para el simulador llegar a un tiempo medio estable. Es decir, mayor variabilidad va a implicar más pasos de simulación. Podemos hacer pruebas donde estas muestras tengan todavía más variabilidad, haciendo que el factor de utilización sea más cercano a 1. Por ejemplo, cogiendo una lambda de 14 con la misma mu de 15. En este caso, el factor de utilización será mayor y las muestras del tiempo de respuesta tendrán mayor variabilidad. Como ejercicio, se pide en el guión de la práctica que probéis configuraciones con un valor de ρ mayor. Entonces vais a observar que van a ser necesarios más y más pasos de simulación para obtener un resultado que no tenga esa variabilidad al final. Podéis, con la fórmula teórica, calcular el valor correcto e ir incrementando el número de pasos en el simulador hasta que el resultado de simulación coincida con el resultado analítico. Por último, en el guión de las prácticas se solicita que se realice un experimento adicional. En este experimento vamos a realizar una configuración del simulador donde la tasa de ejecución sea menor que la tasa de llegada de tareas. ¿Qué supondrá esto? Pues en la práctica esto sería un sistema donde tengamos un ritmo de llegadas mayor de las que puede procesar, es decir, las tareas se irán acumulando más y más y más
en la sala de espera. Es decir, estamos ante un sistema que no es estable. ¿Qué es lo que vais a observar en este caso en la simulación? Pues lo que vais a observar es que vais a ir incrementando el número de pasos y el tiempo medio de respuesta sube y sube y sube, no se estabiliza en ningún momento. Al final, un simulador simplemente responde a la realidad, a la parametrización que estamos indicando. Si le estamos dando una parametrización que es inestable, el resultado que observemos va a estar acorde a esa parametrización inestable. Para finalizar esta práctica, vamos a adelantar cuál va a ser el ejercicio que vamos a resolver durante la próxima semana para que penséis acerca de cuál podría ser la solución correcta. Hemos trabajado hasta el momento en sistemas con un único recurso. Lo que queremos hacer es ampliar nuestro simulador a un simulador con K recursos. Esquemáticamente vamos a tener un sistema al que siguen llegando tareas a una tasa lambda. Este sistema sigue teniendo una sala de espera de capacidad infinita y las tareas se sirven en orden de llegada, es decir, es una disciplina de tipo FIFO. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, en vez de tener un solo recurso, vamos a tener K recursos en nuestro sistema. Cada uno de estos K recursos ejecuta tareas a una velocidad mu. Es importante simular este tipo de sistemas porque no se dispone de fórmulas analíticas que permitan calcular el rendimiento de los sistemas de tipo GGK, siendo K mayor que 1. Vamos a ver en la siguiente sesión de prácticas que vamos a poder convertir nuestro simulador de forma más o menos simple a un simulador que ejecute tareas de este tipo. Luego va a haber dos retos. En primer lugar, en un simulador de tipo GG podemos tener otro tipo de distribuciones. Vamos a tener que construir funciones adecuadas según el tipo de variable aleatoria que queramos muestrear. El reto más complejo consiste en abordar el hecho de tener K recursos en nuestro sistema. Si esto sucede, uno de los mecanismos que hemos implementado en el simulador anterior falla. El reto es que penséis por qué está fallando el simulador anterior en el caso de tener K recursos.